Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico. En esta edición de hoy, viernes, estamos arrancando una jornada que se presenta con tiempo inestable. Lo que habíamos comentado hace ya un par de días, cómo se iba a presentar por lo menos hasta el día domingo, con lluvias. Y bueno, estamos viendo la avenida Mariscal López, General Santos, mucho tráfico, pista mojada, así que hay que tener mucho cuidado también a las personas que van a estar saliendo de sus casas en las próximas horas porque este clima lluvioso va a persistir. De hecho, tenemos una temperatura actual de 19 grados centígrados en Asunción, pronóstico de lluvia por lo menos hasta la noche, según la Dirección de Meteorología. La máxima estimada para el día de hoy será alcanzar hasta los 22 grados, la mínima 18 grados según la Dirección de Meteorología. ¿Qué podemos esperar para el fin de semana? Sábado, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, máxima 22, mínima 18. Domingo, máxima 20, mínima 16 grados, fresco con cielo cubierto, vientos variables, lluvias y tormentas eléctricas. Y ya a partir del lunes estaría mejorando el estado del tiempo. Fresco con cielo mayormente nublado, vientos del sur, máxima 19 grados, mínima 14. Y para el martes también fresco con cielo parcialmente nublado, vientos del sur, máxima 17 grados y mínima 13. Fíjense ustedes cómo esas temperaturas mínimas irían descendiendo a lo largo ya de los próximos días y volveríamos a tener un frente frío después de este calorcito que hemos tenido esta semana. Como todos los días, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También te contamos que, ¿sabes qué tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa internacional? Que todas ellas pueden impulsar negocios contigo business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en estornia@5dias.com.py. En Instagram estamos como @estornia_py. Ahí están entonces los datos para que puedan contactar con ellos. Como siempre hacemos nosotros nuestra revisión de los principales indicadores económicos de la jornada. Vamos rápidamente a mirar cómo está abriendo el mercado cambiario, la cotización de monedas extranjeras en Paraguay. Tenemos el dólar que está cotizando a 6.860 en la compra, 6.900 en la venta, real 1.330 en la compra, 1.360 en la venta, peso argentino 32 a la compra, 35 guaraníes en la venta y el euro está a 7.500 guaraníes en la compra, 7.900 guaraníes en su precio de venta. Nos vamos ahora hasta el mercado internacional. Podemos ver cómo están abriendo los mercados. En el caso de la soja se está vendiendo el día de hoy a 634 dólares por tonelada, el trigo a 419 dólares por tonelada y el arroz a 300 dólares por tonelada. En el caso de la soja hay un repunte importante y caídas en el trigo y en el arroz. Por el lado de la importación, que es lo que importamos mayoritariamente, que tiene que ver con el petróleo, el WTI, el barril está hoy a 110 dólares por barril, también abriendo al alza. Estos son datos entonces de cómo están los mercados internacionales. Ahora el mercado local de valores, algunos datos que podamos ver del sistema. Tenemos volumen de sistema, el sistema electrónico. Obviamente el 99% de todas las operaciones que se hacen en la bolsa de valores ya se están haciendo a través del sistema electrónico. Apenas un 0.03% fueron de operaciones a través del sistema tradicional. Volumen por moneda, podemos ver que en guaraníes hay casi un 70% y un 30% de las transacciones fueron de instrumentos en dólares. Si nos fijamos por volumen de renta fija, casi un 50%, 49% de los títulos, operaciones de reporto, un 46%, un 2% de operaciones
de renta variable, y los derivados tienen ya una participación mínima, casi un 1%. Y si vemos también volumen por mercado, el mercado primario está muy frágil este año, pocas emisiones que se hicieron y no pudieron ser colocadas en su totalidad, como el caso, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, que tuvo muy pocas colocaciones, a pesar de que salió ya 4 veces al mercado. Tenemos que en la participación, el mercado primario está representando al mes de abril apenas un 24%, y lo que está dinamizando el mercado de valores es el mercado secundario, que representa más del 74% del total de los negocios. Así que estos son algunos datos entonces de cómo se está moviendo la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Vamos ahora rápidamente a una primera pausa. A la vuelta ya venimos con el tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Fíjense ustedes las pirámides de Giza que estamos mirando en este momento. Estas son imágenes en vivo y en directo, nuestro viaje habitual que hacemos
a mitad de la mañana a través de Skyline, las cámaras que tiene instalado en diferentes puntos del mundo. En este caso son imágenes en vivo. La pirámide de Giza, también conocida como la pirámide de Keops, es además la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. O sea, de todas las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que todavía hoy sigue existiendo es esta. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la 4ª dinastía del antiguo Egipto. Además del arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Gemiunu, pero eso no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide se estima alrededor del año 2570 a.C., siendo la primera y la mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras de El Cairo. Hay que recordar que El Cairo es la capital de Egipto. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años. Imagínense ustedes, ¿eh? Hasta que en el siglo IV fue superado por la Catedral de Lincoln en Inglaterra. Y el edificio de piedra más alto del mundo también lo fue durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia de San Nicolás en Hamburgo. Estos son algunos de los datos entonces que podemos hablar de este, que es uno de los lugares icónicos de la Tierra. En El Cairo, ¿qué hora es ahora? Bueno, ahora son las 4 de la tarde con 14 minutos. Hay una temperatura alta, como obviamente estamos hablando del desierto, 36 grados a estas horas en El Cairo, cielo mayormente nublado, con temperaturas que en la semana van a estar rondando, máximas que van a estar rondando entre 39 y 40 grados en la zona del Cairo, Egipto. Uno de los lugares que sin lugar a dudas, si alguna vez uno puede ir a conocer, vale la pena, porque obviamente estamos frente a uno de los monumentos más emblemáticos de la Tierra. Hoy, en nuestra visita virtual, nos fuimos hasta Egipto para mirar imágenes en vivo y en directo de la Gran Pirámide de Giza. Vamos a hablar rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a hablar sobre los depósitos y los créditos. ¿Cómo está el sistema financiero en cuanto a colocación de créditos y también cómo están recibiendo depósitos? Vamos a mirar los depósitos totales. Fíjense ustedes, había crecido a un ritmo muy importante, incluso hasta más de un 20% ya por mediados del año pasado, y se vino un desplome importantísimo, fuerte realmente. Los depósitos bancarios están creciendo a un ritmo de solamente un 2%. Obviamente, si le ponemos el efecto cambiario, eso sube hasta un 7.3%, pero esto responde en gran medida con ese menor ingreso de divisas por exportación, sobre todo del sector agrícola, que ha sido muy golpeado a principios de este año por la caída principalmente de lo que tiene que ver con la producción de soja. Entonces, se está impactando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de los depósitos totales en el sistema bancario. Después, si miramos al lado derecho de la pantalla, fíjense, fondeo en moneda nacional está creciendo a un ritmo del 1.5%. También la curva es muy pronunciada para abajo. Y cuando hablamos de moneda extranjera, de depósitos en dólares, está creciendo a un ritmo del 3.3%. También una caída importante o una desaceleración importante respecto al ritmo como veníamos creciendo hasta por lo menos hasta unos 6 o 7 meses atrás, ¿verdad? Antes de que empiece esta caída pronunciada producto de la sequía, cómo afectó al sector agrícola, que es un gran, un gran actor que recibe divisas del exterior. Entonces, ahí es donde hemos visto entonces estas variaciones tan importantes a la baja. Podemos mirar también cómo están en los créditos. En los depósitos, entonces, hay una desaceleración pronunciada. En los créditos estamos viendo un crecimiento, digamos que estable, no se ha desacelerado tanto, creciendo a un ritmo del 10% la cartera total del crédito. Si le aplicamos el efecto cambiario, es decir, cuánto eso podría variar sobre todo con la cotización del dólar y bueno, cómo quedarían, veríamos un crecimiento del 14.5%. Moneda local, lo que tenemos arriba al lado derecho de nuestra pantalla, vemos la colocación de créditos en guaraníes, está creciendo a un 9.9%. Y si vemos en moneda extranjera, está muy a la par también de la moneda local, después de un bajón importante que habían tenido allá por el año 2021. Ahora
está creciendo también los créditos en moneda extranjera a un ritmo del 10%. Así que por el lado de los créditos está en línea a crecimiento de 2 dígitos y le está yendo bien de alguna manera a los bancos en lo que tiene que ver con colocación de nuevos préstamos en el sistema. Hay que recordar que en el total de los depósitos más o menos se calcula cerca de 18.000 millones de dólares, y si hablamos de la cartera de créditos estamos hablando de más o menos una cartera de 16.000 millones de dólares según los datos del Banco Central del Paraguay. Muy bien, hasta aquí rápidamente miramos algunos indicadores del sector financiero. Ahora es momento de hacer una brevísima pausa y les invitamos a que sigan con nosotros conectados, porque a la vuelta de la pausa ya tenemos aquí en el piso de la redacción de 5 días al director de la Dirección Nacional de Aduanas. Vamos a estar hablando sobre cómo le está yendo a nuestro país en lo que tiene que ver con importación, los ingresos que eso genera también para aduanas, y un proyecto de ley que obligaría a que todos los puertos tengan escáneres, cómo eso también puede llegar a impactar de alguna manera al sector al sector de aduanas, sobre todo en el combate al ingreso de productos vía contrabando. Todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Con el diario El Independiente, entérate de las principales noticias en un minuto. Impunidad total. El caso Darío Messer está cajoneado en el Ministerio Público y hasta la sanción administrativa que resolvió el BCP contra el BNF quedó sin efecto, dejando como evidencia un sistema de justicia totalmente sometido al poder político. Apenas el 4% de colegios hace uso del Internet. Datos del INE expusieron el bajo nivel de uso de las tecnologías en instituciones educativas, destacando que apenas alcanza el 4%. Por otra parte, apenas el 28% de las personas usan Internet con fines educativos. Los departamentos que más producen pasan más hambre. Caazapá, Itapúa y Alto Paraná representan el tridente de la pobreza alimentaria en el país. Irónicamente, dichos departamentos representan el motor de la producción nacional en términos agrícolas. Mantenete conectado con todas nuestras noticias y seguinos en nuestras redes sociales, @elindeppi en Twitter y @elindependientepi en Instagram. Bubble tea es una bebida que nace en Taiwán en la década de los 80. Como su nombre lo indica, posee una serie de perlas hechas de tapioca o gelatina. Bubble tea surgió hace 5 años. Ok. Sí, quisimos traer nuestra bebida tradicional de Taiwán. De Taiwán. Sí, para que prueben y se deleiten con el sabor de Taiwán. Tenemos perlas originales, Ok. que son de tapioca. Y tenemos también los sabores frutales, que contienen jugo de fruta adentro y flotan en la boca. Estas son las principales noticias del diario El Independiente en un minuto. ¡Hola la! Final en París. Real Madrid y Liverpool se miden por la Champions League. La final se disputará este sábado 28 a partir de las 15 horas y el escenario del duelo será el Estadio de Francia. Los Odesur llegan con un juego de resistencia. Uno de los 52 deportes que habrá en los Odesur es el judo, originario de Japón, que surgió a finales del siglo XIX, como una actividad que abarca aspectos físicos, mentales, educativos y morales. El trofeo ya está expuesto en París. El trofeo de la Liga de Campeones, cuya final será en el Estadio de Francia, está expuesto desde el día jueves hasta el día de la competencia en la zona de aficionados que la UEFA ha instalado en la plaza del Ayuntamiento de París. Para más información, ingresá a nuestra página web www.independiente.com.py o seguinos en nuestras redes sociales.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy y hoy tenemos como invitado aquí en el piso de la redacción de 5 Días y del canal 5 Días al director de la Dirección Nacional de Aduanas, el señor Julio Fernández. ¿Cómo te va, director? Buen día. Buen día, Samuel. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Un gusto tenerte después de un tiempo otra vez. ¿Verdad? Sí, realmente ya sin tapabocas. Sin tapabocas, sí. Me acuerdo que la última vez fue antes de la pandemia que te habíamos... O sea, nos habías visitado aquí en la oficina. Y bueno, antes de entrar al aire te iba a decir que justamente vi un tuit tuyo en redes sociales hablando un poco de este tema del uso obligatorio de escáneres. Y yo recuerdo que aquella vez la última vez que nos habías visitado, nos habías comentado también de la idea justamente de esto de que todos los puertos tengan los escáneres para ir mejorando los sistemas de control. Bueno, imagínate después, creo que 2 años y medio, casi 3 después de eso, ahora ya hay un proyecto de media sanción con media sanción en el Congreso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto? ¿Pensás que es un avance que puede llegar a mejorar? Sí, la propuesta original nos preocupaba, la que se empezó a estudiar, porque planteaba inicialmente que todos los puertos tengan escáner y le daba 3 meses de tiempo a los puertos. Entonces eso iba a ser una ley o sea, no factible. Pero esta que salió da un plazo razonable, propone que el Estado, digamos, presupueste para la compra. Igual 1 año es corto plazo, pero igual ya tenemos tiempo como para movernos. Hay una diferencia muy grande con otros países, ¿verdad? Paraguay tiene, aunque sea Mediterráneo, tiene 35 puertos. Puertos secos y puertos, digamos, en frontera, puertos vinculados a, digamos, a ríos, fluviales. Entonces, 35 escáneres con esa ley, si uno calcula un precio de 3 millones, 4 millones de dólares, es una cantidad muy grande. Y hay países como, por ejemplo, Uruguay, que tiene un puerto nomás, pero un puerto gigantesco. Claro. Entonces, obviamente, la logística de control no intrusivo no es tan compleja. Claro. Entonces, también puedes tercerizar y con el volumen que tiene, pueden recuperar costos. Pero en el caso de Paraguay, con 35 y teniendo puertos pequeños, algunos puertos muy pequeños, pero que son necesarios. No puedes cerrar un puerto, por más pequeño que sea, porque muchos están digamos, hay aduanas que están en frontera, por ejemplo, que son aduanas con Bolivia, tenemos varios puestos. Son pequeños de un poco volumen. Si uno compra un escáner, le obliga al sector privado, al sector público a comprar para recuperar costos, digamos, es muy difícil. Entonces, claro, obligar ahora, en este momento, cuando están todos los puertos habilitados, a comprar y a recuperar costos, ¿qué va a pasar? Yo estaba preocupado por el comercio exterior, es decir, Paraguay tiene ya costos adicionales por la mediterraneidad.
Y al puerto, el puerto no va a sufrir ningún impacto. El puerto privado lo que va a hacer es trasladar el costo al exportador o al importador. Entonces ahí va a encarecer. Entonces por eso es que nosotros siempre propusimos que la aduana sea la que compre, el Estado paraguayo, por una cuestión de seguridad también, por una cuestión de no generar negocios con esto y que en realidad nosotros podamos cobrar una tasa solamente para el mantenimiento. Y dado que en este momento Paraguay se está constituyendo en un país de tránsito, entonces es fundamental generar ese efecto disuasivo para evitar que vuelvan a hacerlo. De hecho, que en este momento, con esta caída de varios casos de ultranza y otros, y algunas incautaciones grandes que se hicieron, están cayendo droga, pero de otros puertos. Es decir, en este momento temporalmente hay una utilización de otras rutas. Pero cuando y nos da tiempo para preparar. Entonces esa ley es fundamental. En diputados creo que a lo mejor le van a dar pequeños ajustes y se va a aprobar así como está, porque está muy bien lograda. De hecho, que nos permitieron opinar. Estuvimos trabajando con el equipo técnico. Y bueno, nosotros creemos que es un avance importante. Paraguay con eso va a dar un salto de ser un país inseguro a ser un país muy seguro, porque la idea que tenemos es escanear la totalidad. Eso no se hace en otros países. O sea, ¿todos los bienes que entran a Paraguay van a pasar por el escáner o pasarían por los escáneres? Por ahora, todos los que salen hacia Europa. Todos los que salen. Después cuando tengamos, por ejemplo, en Puerto Presidente Franco, el nuevo puente, en el puente, digamos, de la Amistad, en Falcón, ahí todo lo que entra también. Por ahora el riesgo está en la exportación, es decir, el mercado grande es Europa. Entonces los puertos fluviales, que son los grandes, son 6, son los que son más riesgosos. De hecho que ahí de esos puertos han salido toneladas. Entonces, y para entender, director, o sea, lo que haría esto es detectar con mayor rapidez casos como ocurrieron que iban, por ejemplo, carbón o iban productos que iban de alguna forma disfrazados como exportación de unos bienes, pero que en realidad tenían droga, como por ejemplo. ¿Podría detectar eso? Sí, obviamente el crimen organizado tiene también alta tecnología, por eso que la droga sigue. O sea, Brasil incauta 60 toneladas año y no sabemos cuánto sale. Digamos, Europa Occidental, Estados Unidos, el precio de la droga no varía, no tiene mucha fluctuación, quiere decir que la oferta se ajusta a la demanda. Entonces, por algún lado siguen entrando a pesar de la alta tecnología. Pero, ¿qué pasaba? Estos carbones, soja, para la revisión la gente dice, ¿cómo va a pasar un elefante? Es la crítica que tuvimos. La droga que estaba contenida en el carbón, por ejemplo, representaba 1% de la carga. 1% de toneladas, por más que hayan sido 3 toneladas. Eso sí se detectó en Paraguay. Eso lo detectamos con un trabajo de inteligencia. Pero de pronto, por ejemplo, la harina de soja, de 250 toneladas, 4 toneladas es 1,5, 1,3. Claro, es imperceptible en la cantidad. ¿Cómo el funcionario va a hacer una revisión de esas bolsas de más de 1000 kilos y de la totalidad? Entonces, por eso es, por ejemplo, yo estoy viniendo de San Pablo a una reunión con directores de aduanas de otros países y fuimos a 2 aeropuertos y a Guarulhos, que moviliza 47 millones de pasajeros año. Ellos revisan al 2% de los pasajeros. Claro. Porque si le agregás un 1% más, congestionás. Exacto. Entonces paras todo. Entonces, por culpa de unos cuantos delincuentes, dañar todo el comercio también es muy complicado. Exacto. Nos pasó en Ciudad del Este con la pandemia. Por Ciudad del Este en esa época salían 400 camiones diarios. Hoy es mucho más, ya no da ese puente. Más con la huelga que están haciendo la Receta Federal, una huelga de brazos caídos, no hubo una huelga total, complica. Pero bueno, en la pandemia le agregamos 3 minutos de control a cada camión. 400 camiones por 3 minutos son 1200 minutos, 20 horas. Congestionamos todo Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Y nos llamó la embajada de Brasil a reclamarnos, a decir qué está pasando, se complicaba todo. Entonces, el volumen es tan grande que uno necesita usar inteligencia. Pero en el caso de Paraguay, vamos a aplicar lo siguiente. De los 6 puertos que movilizan el 90% de la carga contenerizada que se exporta, vamos a, digamos, dado que tenemos casos recursos por ahora, con esta ley obviamente vamos a tener mucho más, pero en este momento ya compramos un escáner que está llegando desde Francia. Sí. Y tenemos 3 que son, hay que reconocer, están obsoletos, pero logramos que la fábrica nos cambie los software y las piezas
principales van a venir en avión también. Entonces en 70 días tendremos 4, esos 3 que son obsoletos van a pasar, uno que es 2007 va a pasar a ser modelo 2022, uno que es 2008 va a ser 2022, uno que tenemos que es 2015, por sus condiciones no va a llegar a ser 2022, va a llegar 2020 aproximadamente. Pero vamos a tener, digamos, 4 en buenísimo estado, de primer nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer para racionalizar recursos? Estamos arrendando una propiedad concéntrica a los 3 puertos de Villeta. Es una propiedad que estamos arrendando, vamos a arrendar de Cenavico, que es de producto de las incautaciones. Y por ese centro de control no intrusivo van a pasar todos los contenedores que van a ir a 3 puertos. O sea, todos los contenedores que van a ir a esos puertos van a pasar, se le va a escanear, se le va a poner un precinto y esa imagen va a compartirse con Senat y con la policía también encargada del combate al narcotráfico. Y además esa imagen va a ser parte del expediente y esa imagen también va a viajar a destino. Entonces distribuimos ahí, digamos, disminuimos grandemente el riesgo y generamos un efecto disuasivo. Lo mismo vamos a hacer en Roque Alonso. Entonces, con esos 6 puertos y con 2 escáneres, como los escáneres que estamos comprando y que estamos repotenciando tienen la capacidad de escanear entre 100 a 150 contenedores por hora, por el volumen que se maneja en Paraguay, esos 2 van a controlar las exportaciones, el 90%. Una vez que vayamos teniendo los demás, obviamente tenemos que instalarnos en la frontera con Bolivia. Claro. Hay cantidad de camiones cisternas que vienen a cargar combustible. Uno que traiga, que venga vacío y que traiga, en lugar de venir vacío, venga con droga, puede traer 10 toneladas. Claro. Entonces ahí tenemos que obviamente hacer los controles en frontera y también las importaciones, porque obviamente tenemos que controlar las armas, tenemos que controlar, y para eso sí es necesario, pero la logística en Paraguay es un poco más compleja porque son 35 puestos, no como Colombia, que tiene 4 o 5 grandes. Claro. Entonces, y además ahí sí el sector privado puede recuperar costos. Exacto. Pero nosotros no podemos ir a un puerto pequeño que recupere costo cuando tiene un movimiento pequeño, pero es necesario ese puerto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funcionan estos escáneres? ¿Qué es lo que detecta el escáner para entender cómo funciona? Bueno, lo que hay que ser un tipo traumatólogo, o sea, te pasan una radiografía de los huesos y el intérprete tiene que haber capacidad también de interpretar. Entonces, los que vienen ahora tienen la capacidad de discriminarte por colores, lo que es orgánico, lo que es inorgánico. Ahí tiene inteligencia artificial, por ejemplo, uno puede escanear previamente una carga de algodón y después y tiene ya, digamos, cómo es el algodón correctamente, claro. Una carga correctamente cargada. Cuando viene algodón de vuelta y hay una pieza extraña, la comparación que hace el escáner te dice acá hay un riesgo. Detecta. En algunos casos, cuando son muy evidentes, cuando no tienen, digamos, cuando están muy expuestos, obviamente va a saltar que es droga. Automáticamente va a decir es droga, o te va a decir que es arma. Y ahí, digamos, los análisis que uno puede hacer, uno mira que hay densidades distintas, de pronto ve en la rueda algo raro, o en el contenedor un doble fondo. Claro. Entonces, pero como nosotros vamos a llegar, en este momento vamos a escanear a partir de los 70 días, dentro de 70 días aproximadamente, son como 45.000 contenedores que salen de Paraguay. Digamos que vamos a hacerlo con 40.000. Es difícil de analizar todo y que no se te pase. Entonces, por eso que vamos a compartir. Y además, cuando esa imagen viaje al extranjero, si se contamina por el camino, ya es fácil saber que no fue en Paraguay. Claro. Porque si bien es cierto, por ejemplo, el tema de la harina de soja, que acá salió se detectó droga después, salieron con precintos paraguayos, los precintos que se le cargaron acá. Cuando llegaron a Rotterdam, tenían precintos de fabricación canadiense distribuidos por Colombia. No eran los mismos precintos. Entonces, pudo haberse contaminado por el camino. Además, esos contenedores tardaron hasta llegar a Montevideo 25 días, que es una barbaridad. Y se quedaron 15 días más en Santos. Y cuando llegan a Rotterdam no eran los mismos precintos. Pero ahora ahí tiene, digamos, el crimen organizado tiene la capacidad incluso de no tocarte los precintos. Te sacan unos bulones, tienen la capacidad de cortar abajo, en alguna parte te colocan, así que no necesariamente por el precinto, pero la imagen del escáner, ya tuvimos una experiencia muy interesante. Cuando yo ingresé recién a la aduana, tuvimos el primer impacto en los primeros días ya.
una carga de una empresa muy seria de Paraguay, estaba contaminada. Y por suerte el escáner argentino, cuando salía cuando digamos, cruzaba el puente de Encarnación Posada, cuando salía del puente, cuando entraba en territorio argentino, ahí ellos escanearon, la imagen que tenían era diferente a la imagen que después tenía la carga. Entonces ahí, obviamente, de esa manera digamos, tuvimos limpio en materia de que no nos pasó ningún control. Entonces, ese tipo de situaciones, el escáner tiene análisis de densidad, en algunos casos ya te arroja que es cocaína, que es arma, los más modernos, lo que ahora estamos trayendo, pero la tecnología también del crimen organizado, ellos compran perros antidrogas, ellos compran también escáner, ellos van probando cómo eludir los controles. Entonces, hacen como pruebas o ensayos. Sí, entonces definitivamente no es una cuestión fácil. Entonces, además del escáner, tiene un trabajo de inteligencia muy interesante. Sí. Bueno, me dijiste que en un año da el plazo este proyecto de ley. ¿Creen que en un año todos los puertos pueden tener o en qué plazo consideran todos los 37 puertos pueden llegar a tener estos equipos? Yo creo que en un año va a ser muy difícil, pero por dar un ejemplo, nosotros tenemos en este momento 1 que estamos comprando, 3 que vamos a repotenciar, 2 que estamos licitando, que tenemos recursos, suponiendo que el sector privado tenga ambición moderada y no nos pase precios irrisorios como nos pasó en la anterior licitación. Entonces vamos a suponer que esta licitación funcione bien, son 2 más. Taiwán está con gestiones del presidente de la República, nos está por facilitar para la compra de 4. Está algo complejo, bueno, cuestión contractual, porque son fondos que estaban destinados para otro tema y que hay que rescindir un contrato. Entonces se está complicando un poquito por ahí, pero una vez que eso se está, son 4 más que podríamos comprar. Y entonces ahí digamos que estaríamos cubriendo una gran cantidad de los lugares importantes. Y un año no es corto el plazo, pero nos va a obligar a movernos. Queremos comprar también escáner que sean homologables. Por ejemplo, si uno quiere exportar carne a Estados Unidos, tiene que ser un escáner europeo o norteamericano. Claro. O de un país que ellos reconozcan. Y si Taiwán nos da fondos, también obviamente no va a querer comprar escáner de marcas que son de sus enemigos políticos. Totalmente. Entonces, un año es corto, pero es suficiente para que veamos las estrategias y tengamos la mayor cantidad posible. ¿Y en 2 años o 3 años? 2 años sí, yo creo que sí. Hay una propuesta, lo que es factible económicamente también, porque comprar 10 de golpe. Claro. Si bien hay muy buena voluntad del Congreso, ¿de dónde van a salir los recursos? Totalmente. Entonces, el senador Zavala planteó, y me parecía razonable comprar 5 o 6 por año. Eso sí es manejable. Primero también porque no es que son máquinas que están expuestas para la venta. Uno hace el pedido para que te fabriquen. Y hay piezas que se fabrican en un país, otras en otro país. Claro. Creo que el tema de los aceleradores lo hacen en Alemania y países de la zona. Entonces, normalmente tarda 180 días la fabricación. Y como están en Europa Occidental o en Estados Unidos, el viaje 1 o 2 meses más. Entonces, y comprar. Guatemala está con problemas para la compra. Yo estuve reunido con el director de aduanas de Uruguay y también le pasó lo mismo. Tuvo que cancelar una licitación y ahora está, digamos, en la búsqueda de otros, de una segunda licitación. O sea, no es una cuestión muy sencilla. Además, hay una lucha encarnizada del sector privado. Y hay protestas y hay especificaciones técnicas también interesantes que hay que respetar, ¿verdad? Quiero preguntarte también otro tema, director. El sábado estaba en radio hablando con la gente de APESA y ellos nos dieron un dato que hoy lo publicamos en el diario. Nos decían, y son cálculos así que ellos hacen, que ingresa, en el caso de los combustibles, están teniendo problemas con el ingreso de combustible de contrabando. Ellos calculaban más o menos unos 8 millones de litros hacia la zona sur, digamos, en Encarnación, y acá en la frontera con Argentina hacia Clorindo, Falcón, más o menos el doble. ¿Cómo se puede llegar a combatir, sobre todo ahora con esta cuestión de que aumentan los precios? Hay mucho más interés por traer combustible de forma ilegal a hacer ingresar al Paraguay. ¿Cómo se está luchando contra eso? Y la verdad que cuando cargan en su tanque es muy complicado. O sea, gente que cruza la frontera, digamos el Mercosur es libre, entonces cruzan la frontera
y cargan, ¿cómo vas a controlar el tanque? Es muy complicado. Uno mira fotografías de Estados Unidos y México y el mismo fenómeno. Cruzan los norteamericanos a México, cargan y hay una fila gigantesca. Entonces, la única manera, y yo le decía justamente a Emilio Fuster, vamos a controlar todos los vehículos y que haya una congestión gigantesca hasta desmotivar a la gente porque el tanque, uno puede ver si tiene un doble tanque, un doble fondo, eso obviamente se puede detectar. Lo que se puede combatir lo que también lo hacen en la calle, traen en la calle, mezclan, adulteran, cargan. No es una cuestión muy fácil, es muy sencilla. Primero, una cuestión cultural muy difícil. El otro día en una encuesta, una entrevista que hicieron en Encarnación. Encarnación es una ciudad muy culta, pequeña, hermosa y tiene gente muy capacitada. La entrevista cuando empezaba a abrirse la frontera, le preguntaron a 10 personas si entrarían a comprar combustible de contrabando, prácticamente contrabando, y de 10, 9 dijeron que sí. Y uno creo que mintió. entonces es una cuestión, no es fácil. Nosotros en este momento estamos, igual la recaudación por combustible no ha cambiado mucho en materia de participación. Sí. Nosotros tenemos una participación de recaudación por combustible estaba en 20%, está ahora en 17, 18%. No es, digamos, un impacto muy fuerte porque obviamente se recauda porque se vende. Entonces, no obstante, la tendencia es preocupante porque lamentablemente el país vecino Argentina subsidia y la diferencia de precios es muy grande. Entonces, ese fenómeno tenemos no solamente con combustible, sino con otros productos alimenticios que son de buenísima calidad. Y ahí también no es una cuestión solamente también es cuestión de tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio, hoy el guaraní está muy fortalecido frente a un peso muy debilitado. Entonces, es una cuestión muy compleja por las fronteras que son muy vulnerables. Nosotros tenemos, normalmente el contrabando no necesariamente entra por el puente o por una zona de control, entra, digamos, por los ríos, entra por zonas clandestinas y nosotros tenemos dentro de la aduana, en la aduana tenemos para el control en zona secundaria 20 personas. O sea, no, para toda la República. Obviamente se nos suma delito económico, se nos suma UIC, se nos suma la Marina, pero nosotros como aduana, y justamente es lo que le pedimos al Congreso, parte del Congreso estuvo de acuerdo, nosotros queremos hacer lo siguiente, te cuento y la audiencia también más interesante, nosotros queremos llegar a 100 personas con patrulleras en toda la República, pero obviamente no queremos agrandar el Estado. Entonces lo que estamos haciendo es llamar a un concurso para comisionamiento de otras instituciones públicas que quieran venir, pero para que como director yo les atraiga, necesito obviamente pagarle horas extras, van a trabajar de madrugada, van a moverse, van a necesitar combustible, viático, van a trabajar sábado, domingo, de noche. Entonces ese presupuesto adicional que es específicamente para combatir el contrabando, es lo que ahora estamos pidiendo al Congreso. Ellos nos dijeron que sí. El Ejecutivo está ahora por pasarle y con eso nosotros vamos a atraer a otros funcionarios de otros sectores que a lo mejor se sienten que están poco utilizados y bueno, con eso podríamos quintuplicar la gente que va a controlar este tema. Por otro lado, tenemos muchas incautaciones de combustible. Sí, ahí lo que quizás podrías avanzar es en la venta ilegal que se hace en la vía pública. Eso. Porque el que compra, el que va y carga para su vehículo, eso es muy difícil de controlar. Pero sí, lo que vemos, esa venta, incluso esa manipulación que es tan riesgosa, que vemos en la vía pública, eso es lo que no sé si el nombre correcto, brigadas, digamos de alguna manera, van a ir a atacar eso. Sí, yo creo que, bueno, ahí nosotros estamos, digamos, coordinados por otra agencia, porque obviamente el funcionario de aduanas de Paraguay no porta armas. Claro. Entonces, no es como el aduanero de Rusia, que sí tiene armas, el aduanero brasileño también, de la receta, tiene armas. Entonces, nosotros sí o sí necesitamos estar acompañados. Hace 2 días, 40 personas atropellaron a nuestro puesto de control ahí en Vista Alegre. Sí. Y tuvimos que recurrir a antimotines, pues ya fue un poco tarde. Nuestros funcionarios recibieron golpizas. Entonces, nosotros no portamos armas, entonces necesitamos de las otras fuerzas. Pero eso es cierto, eso es lo que se puede combatir y negociar también con Argentina, porque están subsidiando, ahí Relaciones Exteriores creo que juega un rol importante, que no le carguen combustible a chapas extranjeras, porque
al ser un combustible subsidiado, un costo para la Argentina. O sea, no es que... y le están beneficiando a gente que no son sus ciudadanos. Exacto, que no pagan impuestos ahí. Entonces, yo creo que ahí, digamos, o poner límites porque obviamente tampoco uno puede estar con el tanque vacío. Claro. A lo mejor poner límites y hacer una negociación para que nos puede pasar. Nosotros empezamos a bajar precios y Brasil está más caro. Totalmente. Este es un tema muy dinámico. Cuando los precios bajan, recordarás que 2017, 5 millones de argentinos pasaron a Encarnación. Pasaba exactamente igual, pero al revés. Al revés. Y los precios son, digamos, las señales que moviliza el comercio. Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención porque Argentina en este tiempo no quería abrir todavía su frontera. Porque ellos tienen ventaja competitiva con los precios. Totalmente. Pero haciendo un cálculo después como economista me di cuenta por qué. Hoy están abiertos todas las puertas de acceso. Hoy estamos, digamos, todo normalizado. Pero igual hay mucha congestión en el control migratorio. O sea, para cruzar a Posada hay un control. A veces Falcón hay 2 funcionarios de migración en Argentina, 1. Entonces, no digamos, por ese lado hay una especie de control de la cantidad. Pero, por ejemplo, hay una diferencia. Yo creo que Paraguay sigue ganando en la balanza comercial con estos países vecinos. ¿Por qué? Porque compramos toneladas de contrabando, de tomate, de fruto hortícola, pero con 1 kilo de iPhone, la diferencia es favorable a Paraguay. Entonces, estos países vecinos compran de Paraguay tecnología, compran cubiertas, vienen con sus vehículos, con sus cubiertas gastadas, cambian, ensucian, entran como... Entonces, no sé, ¿cómo vas a saber si entró? Totalmente. Entonces, la balanza comercial sigue siendo favorable por los productos de alto valor que Paraguay vende, porque es un país que reexporta. No obstante, obviamente, ese tema golpea la producción nacional. Totalmente. Una consulta más, director. La cuestión de la recaudación, ¿verdad? Hemos visto una dinámica muy interesante de recuperación. Y hablando todavía del tema combustibles, el gobierno tomó la decisión de en el impuesto selectivo hacer reducciones. ¿Les impactó eso en materia de recaudación? ¿Lograron equiparar? ¿Cómo estamos en eso? Nosotros tenemos buena recaudación a pesar de esas reducciones. En el cuatrimestre cerramos con 25% superávit respecto al año 2021. 2021 fue un buen año ya en recaudación. Igual tuvimos una muy buena recaudación en este cuatrimestre. Si uno evalúa bien el tema combustible, hace rato que estamos subsidiando. Porque si bien se malinterpretó o algún economista que lanzó algunas cifras erróneas y que convenció a mucha gente, el impuesto selectivo en algunos casos 18%, en realidad teóricamente ya era 6%. Ese diferencial, porque no se cobra por el valor imponible actual, no por 7.000 guaraníes, sino por 3.600, 3.300. Entonces, ya el impuesto real, el selectivo, ya estaba en 6,5%. Y eso es, digamos, el diésel tipo 3. Entonces, esa diferencial multiplicado, y también la nafta que tiene un componente de alcohol que paga 0. Sí. Entonces, se produce acá. Se produce acá. Entonces, paga 0. Entonces, uno combina y finalmente tiene una tasa real de 6%. Si uno ve la tasa teórica, la que está en la ley versus la que se paga, eso ya implicaba como 100 millones de dólares año. Menos de lo que deberían haber recaudado. En un quinquenio, que es un gobierno, dura un quinquenio, son 500 millones de dólares menos. Ahora, con esta reducción adicional que se dio ahora y que se está prorrogando, tenemos impactos, obviamente, no en la medida de los 100 millones, porque eso ya ni lo contamos. Hay impactos y bueno, afecta la recaudación porque la recaudación en combustible es 20-22% en promedio, ahora están 17-18 en el cuatrimestre. Eso sería 17 del total. Del total. Del total. Entonces, obviamente, una pequeña variación afecta. Ahora, la gente planteó en su momento eliminar el impuesto selectivo al consumo. Eso es en realidad un microsubsidio. Son 500, 600 guaraníes por litro. Es un microsubsidio que se va a eliminar otra vez con la subida de precios porque eso no se puede detener. Pero lo que no te beneficia demasiado como consumidor te perjudica enormemente en la cuestión macro. Porque multiplica la cantidad de gente que compra combustible por esos 600 y te da una fortuna que representa, si eso llegaban a eliminar, como se planteó en algún momento, representa cerca de 40.000 salarios docentes por 12 meses más el aguinaldo. ¿Y cómo vas a cerrar esa brecha?
Entonces, por eso es que yo ya me tranquilicé cuando hice el cálculo y ya me di cuenta que el Ejecutivo, si lo aprueban, lo va a vetar y no hay caso porque eso es una, como decía, claro, el impacto fiscal es demasiado grande. Y el efecto no va a tener resultado porque como los precios suben por una cuestión, digamos, de precio internacional, entonces se va a absorber ese costo y vamos a quedarnos sin fondos para pagar 40.000 salarios docentes más aguinaldo, o sea, por 13 meses. Y casi es lo mismo que todo el presupuesto para la seguridad interna o para, digamos, 40.000 personas de personal de blanco. Entonces, el agujero es muy grande. Eso en un año. Y si uno se imagina por 5 años, digamos, puede colapsar el fisco por culpa de una cuestión como la que se planteó en su momento. Afortunadamente reinó la cordura y eso quedó, digamos, con una reducción que nos afecta, pero no en la medida en que hubiera pasado como planteaban eliminar el impuesto selectivo al consumo. Ahora se extendió creo que a un mes más, ¿verdad? Sí, yo creo que eso va a ir pateando hasta que el mercado internacional se regularice, porque el Estado no va a querer, el gobierno no va a querer ser parte de la suba. Lo que estamos ahora evitando, digamos, el efecto de la suba tiene que ver con el tipo de cambio y con los precios internacionales. Pero no va a ser el gobierno, no creo que vuelva a... Mientras no se normalice, creo que eso se va a ir pateando. Claro. Y finalmente, entonces, si esto se mantiene, por lo menos en las proyecciones que tienen ustedes de recaudación, no implicaría que vayan a números negativos. Van a seguir creciendo, pero no quizás al ritmo que hubieran Exacto, no lo que hubiéramos proyectado, pero vamos a seguir con superávit. Si es que hay una ralentización o una disminución en la velocidad de crecimiento de las recaudaciones, no se va a deber a eso, más bien por una cuestión de consumo. Shanghái está con serios problemas. Exacto. ¿Siguen todavía con el problema de los puertos? Y bueno, si bien si se corrige ahora, de todas maneras, los viajes duran 2 o 3 meses. Entonces esos impactos se pueden ver con alguna escasez de productos, y eso implica impacto en la recaudación. Nosotros importamos de China, Paraguay importa cerca del 30% de todo lo que importa. Exacto, totalmente. Y más o menos un 25% del total de recaudación. Entonces, ese tipo de efecto, más el efecto del dinamismo económico, es lo que podría tener alguna desaceleración. No creo ya que tengamos números negativos. En este momento vamos a cerrar el mes de mayo con una diferencia de 1 billón respecto a los primeros 5 meses del año pasado. O sea, una muy buena recaudación. Veo que más o menos en el mismo nivel está la SET. Claro, el segundo semestre fue excelente en 2021. Ahora vamos a competir con el próximo semestre. Entonces ahí va a ser un poco más complejo, dado que hay una especie de ralentización de la economía mundial por los conflictos que estamos viviendo y que prácticamente tienen impacto mundial. Director, te agradezco muchísimo. Realmente tenemos demasiados temas para hablar, pero el tiempo se nos está acabando. Así que gracias por la visita y bueno, vamos a estar pendientes de cómo avanza el proyecto de los escáneres, que seguramente va a ser también aprobado en diputados, y bueno, y también cómo avanza toda esta dinámica de la importación. Muchísimas gracias, un gusto como siempre, Samuel. Un gusto. Julio Fernández, el director de aduanas, hoy visitándonos aquí en el canal 5 Días. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. Viernes 27 de mayo del año 2022, resumen del editorial 5 días. ¿Cómo quedamos ante el Gafilat? Se supone que la sentencia del Tribunal de Cuentas que anuló la sanción del Banco de Fomento está basada en argumentos suficientemente convincentes. Sea como fuere, el nombre de Paraguay pegado al de Darío Messer rueda una vez más en los organismos continentales de combate al lavado de activos procedentes del narcotráfico, el contrabando y la evasión fiscal, en especial el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat. La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Bubble tea es una bebida que nace en Taiwán en la década de los 80. Como su nombre lo indica, posee una serie de perlas hechas de tapioca o gelatina. Bubble tea surgió hace 5 años. Ok. Sí, quisimos traer nuestra bebida tradicional de Taiwán. De Taiwán. Sí, para que prueben, dice Daily, con el sabor de Taiwán. Tenemos perlas originales, que son de tapioca, y tenemos también los sabores frutales que contienen jugo de fruta adentro y flotan en la boca.
Viernes 27 de mayo del año 2022, resumen del editorial El Independiente. Cielo franco para narcos. Paraguay es el manchón negro en el mapa de la lucha contra el narcotráfico. Nuestros vecinos han autorizado el derribo de aviones en casos límites. Argentina lo hizo en el 2016, Brasil en el 2004 y Bolivia en el 2014. También lo ha hecho Perú en el 2015, Colombia en el 2010 y Honduras en el 2014. ¿Será que todos están equivocados y nosotros somos los únicos poseedores de la verdad? La versión completa de este editorial en www.independiente.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, seguimos en Monitor y vamos ahora rápido a nuestro monitor global. Hoy en nuestro monitor global queremos observar, a ver si nos pueden poner ya la gráfica, un dato muy interesante de cómo están las utilidades del sector bancario, cómo evolucionaron desde el año 2016 al año 2021. Acá estamos viendo las utilidades de toda América Latina, no solamente obviamente de Paraguay. Y vemos que del 2020 al 2021 hubo un crecimiento importante. Fíjense ustedes cómo habíamos tenido una 23.654 millones de dólares se había reportado en el 2020, año de pandemia. 2021 había aumentado a 41.328. Todavía no al nivel del pico que se alcanzaba en el 2019, pero sí ya al año pasado habíamos alcanzado ya un nivel de utilidades superior a los años anteriores, tanto 2018, 17 y 16. Entonces una recuperación importante que se ha visto en el 2021. En el caso de Paraguay hay que recordar que el año pasado cerramos con cerca de 400 millones de dólares las utilidades que reportó el sistema bancario paraguayo. Entonces aquí tenemos algunos datos que nos ofrece la Federación Latinoamericana de Bancos y nos permite ver cómo están las utilidades de todo el sistema financiero de América Latina. Como siempre te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un coworking café, siguiendo las medidas sanitarias, siempre este espacio está abierto de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. En el acceso principal del Paseo La Galería puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. ¿Sabes que tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa internacional? Que todas ellas pueden impulsar negocios contigo business contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas
que no se elige ni hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo, conexiones que impulsan. Y con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación. Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en stornia@5dias.com.py, o podés seguirnos también en Instagram en @Stornia_PY. Entonces ahí están todos los datos para poder contactar con los amigos de Stornia. Para cerrar, nos vamos con el ¿Sabías qué? Hoy queremos mirar también este interesante video que nos muestra también sobre algunas recomendaciones del ámbito financiero y económico. Con esto ponemos punto final, deseando que tengan un buen resto de jornada. Será hasta el lunes. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están por desarrollar reuniones acerca de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para buscar que se aleje de las políticas de proteccionismo y desarrolle políticas de apoyo al libre comercio e integración económica. Pero, ¿en qué se diferencian estas dos instituciones? El Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, fue propuesto en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, de nuestro país vecino al norte. ¿Qué tal? Cuando los representantes de 44 países decidieron consolidar el marco de cooperación económica para tratar de evitar algo similar a la crisis de 1929. Con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. De acuerdo a su sitio web, el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado, un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 189 países miembros a los cuales les rinde cuentas. ¿Qué quiere decir esto? El Fondo Monetario Internacional otorga financiamiento a países con problemas en su tipo de cambio, balanza de pagos, tratando de fomentar el comercio internacional. En cuanto a sus recursos para operar, su principal fuente de financiamiento son las cuotas de los países miembros, que reflejan la posición relativa de los estados en la economía mundial. En cuanto al Banco Mundial, también creado en 1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods de la ONU, concedieron un principio para ayudar a las naciones europeas a reconstruir sus ciudades tras la Segunda Guerra Mundial. También tiene sus oficinas en la misma ciudad que el Fondo Monetario Internacional. Esta institución tiene como objetivo reducir la pobreza mundial, bajar a un 3% el porcentaje de números de personas que viven con $1.9 al día en el mundo, a más tardar el 2030. A la fecha ha servido como una fuente de financiamiento para países en vía de desarrollo. La mayoría de sus fondos no procede de capital de los países miembros, sino de las ventas de sus propios bonos en los mercados financieros mundiales a inversionistas privados e institucionales. Este órgano funciona como una cooperativa integrada por 189 países miembros. Los préstamos que otorgan ambas instituciones son a intereses muy bajos, pero han sido duramente criticados ya que para acceder a sus fondos es necesario implementar medidas neoliberalistas, es decir, completa apertura económica, drástica reducción del gasto público y una mínima intervención del Estado. Estas medidas son implementadas por Estados Unidos, ya que él aporta el 17.46% del Fondo Monetario Internacional. Además, se afirma que tras bambalinas se encuentran empresas multinacionales, las cuales lo manejan a su conveniencia, obteniendo más poder en los países. Ambas organizaciones ejercen funciones de financiamiento para los países del mundo, operan de manera similar, pero su misión es diferente. Mientras uno busca la estabilidad monetaria internacional, el otro busca reducir la pobreza. Sin lugar a dudas, la labor del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es esencial para el desarrollo de la economía actual. Sin embargo, sería bueno revisar si son autónomos o solo son simples marionetas de unos cuantos titiriteros.